parece que precisamente estos recorridos y estos movimientos que Margarita plantea en sus obras de los 60 con respecto a la naturaleza misma del arte, a la naturaleza del acto de comunicación, a la participación del público, la relación con el público, a la insistencia en los proyectos de aquel momento, del debate entre los propios artistas, que es otra cosa que aparece también constantemente en los papeles de los años 67, 68, hasta qué punto las obras eran pensadas, discutidas e incluso elaboradas en conjunto y en términos de relación y discusión con los otros artistas que estaban produciendo en el momento, cómo entre los propios artistas se convocaban para proyectos, uno recibía una invitación de un lugar para exponer y convocaba a otros artistas, los artistas se incluían entre ellos dentro de las propias obras, como ocurre en el caso específico de Margarita cuando plantea su obra Esto es un juicio, y ella está pensando en un panel de invitados en los cuales están Oscar Boni, Roberto Jacobi, etc. Esta cuestión de que había una manera de trabajo que tenía que ver fundamentalmente con discutir constantemente el grupo de artistas que en ese momento estaba pensando de manera similar o de manera diversa, pero trabajando en esta nueva situación del arte en el que los preconceptos como cultura, estilo e incluso el mismo concepto del artista como con el aura particular y con el nivel superior con respecto al resto de los mortales, el preconcepto mismo de comunicación estaban siendo atravesados, agujereados, cuestionados, movidos del lugar, deslizados, etc. Y por último, lo que quería remarcar es me parece que esta relación que ha establecido en los 90 con Margarita, o la obra de Paxa, que ha tenido que ver sin duda por un lado con la presencia activa de Margarita en el campo de la educación, que además la acompañó durante toda su carrera. Por otro lado, una serie de exposiciones emblemáticas que ha habido en los años 90, desde su retrospectiva en el Sibori en el año 90 en adelante, una serie de presentaciones importantes que ha hecho Margarita, tanto de obra histórica como de obra contemporánea, de obra actual. El hecho de que estamos hablando de un artista que lleva 40 años produciendo y que ha construido un cuerpo de obra que sigue hasta hoy manteniéndose en el terreno de lo contemporáneo, diciendo constantemente y aportando a la discusión que se da hoy. La nueva presencia de Margarita en términos del arte digital en los años 90 o la presencia de Margarita en términos de lo que ha sido el desarrollo de los videos y de la instalación video en los 80s y 90s ha sido nuevamente clave. Entonces, si tenemos en cuenta esta acción de Margarita en el campo de la docencia, la presencia de Paxa en el campo de exposiciones con obra histórica, pero seguir produciendo obra y obra que sigue en esta sintonía de los 90, a eso se le agrega un tercer elemento, que es la importancia que ha tenido y la gravitación que ha tenido Paxa en términos de la renovación de la investigación de los años 60 y del origen del arte conceptual en la Argentina, tanto en el proyecto de investigación que llevó a cabo y dirigió en la Universidad de La Plata, como en el caso de ejemplos de exposiciones como la exposición de Ricardo Carreira que presentó en el Museo de Arte Moderno, que han sido contribuciones además muy directas en el campo de la reflexión de los años 60. Y además de todas estas acciones que hacen que Margarita tenga una presencia específica en los 90, creo que lo interesante de destacar es que en función de cómo se ha renovado y de qué manera se han establecido los ejes de discusión de los 90, ya no solo en el terreno del arte, sino en el terreno de los estudios culturales, en el campo de la filosofía, incluso en el campo del psicoanálisis, en el campo del terreno del discurso,
y las nuevas interpretaciones alrededor de la teoría del discurso, la teoría de la comunicación, el postestructuralismo, etcétera, etcétera, etcétera. La producción de Paxa, y especialmente esa producción de fines de los 60, adquiere para nosotros también una lectura renovada y una presencia que es mucho más actual y que es mucho más desafiante hoy de lo que podía ser, por ejemplo, en parte de los años 70 o parte de los años 80. Cuando uno revisita o piensa nuevamente parte de aquella obra de fines de los años 60, la insistencia en el problema del discurso, la insistencia en el problema de la fragmentación, la insistencia en el problema del poder que hace la obra de Margarita, creo que muestra y da las pistas absolutamente claras de hasta qué punto hoy, precisamente, en el año 2003, y habiendo pasado por gran parte del debate cultural internacional y local, en términos de los años 90, gran parte de esas obras presentadas en el año 67 y 68, o pensadas en el año 67 y 68, hoy tenemos un andamiaje de lectura que nos permite entrar por pliegues que en otros momentos parecían no ser tan claros. Y por el otro lado, esas mismas obras también refieren sobre el debate del discurso, el poder, el fragmento, etc. hoy, y contribuyen a enriquecer ese mismo debate en cualquiera de estos campos que tengan que ver con los estudios culturales o tengan que ver con la filosofía o tenga que ver específicamente con la teoría del arte o incluso con la historia del arte. Bueno, básicamente eran estos los puntos que quería dejar más o menos establecidos, y fueron las ideas que a partir de la invitación de Fabián fueron apareciendo en estas semanas preparando la presentación para esta mesa. Gracias.